Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio familiar de la Palabra de Dios. Nos habíamos quedado entonces antes en esas dos lecciones anteriores, en esas dos series, como habíamos visto acerca de la preexistencia del alma, la preexistencia del espíritu. ¿Me entiendes? Eso que somos nosotros, esa parte como habíamos estudiado en el primer libro de los Corintios, ese capítulo 15, que estamos compuestos prácticamente de dos partes. Este cuerpo material, corporal, corazón, sangre, y el cuerpo espiritual, el alma. Desde antes, vimos en esas lecciones anteriores, para hacer un sumario general de lo que estudiamos, de que en verdad los hijos de Dios, esas almas, esos seres, en verdad fuimos creados nosotros desde el principio, desde antes que este mundo se formara. O sea, si alguien te pregunta a ti, ¿qué edad tienes? En verdad, tú no puedes decir, porque eres eterno, pero en el pasado, eres eterno en el presente y puedes llegar a ser eterno en el futuro. O sea, que existíamos de hace millones, no se puede medir el tiempo. Cuando nosotros fuimos creados, vimos que en ese mundo que existió, en ese sistema, podemos decir, en esa existencia, habitamos con el Padre felices en este planeta y en el universo. Teníamos acceso no solamente a este planeta, sino que al universo en general y otras dimensiones, y esa existencia del mundo que existió, los cielos y la tierra del mundo que existió. Vimos ahí cómo Satanás se rebeló contra Dios en el capítulo 28 de Ezequiel, y por medio del capítulo 12 del Apocalipsis vimos que este dragón, Satanás, Lucifer, cualquier nombre que le quieres dar a tú, se rebeló contra todo el sistema de Dios, y las piedras de fuego, estos elegidos de Dios, se enfrentaron contra Satanás. Vamos a llegar a esa serie de estudios acerca del remanente, acerca de la elección de los escogidos de Dios. Vamos a pasar dos lecciones acerca de eso. Vimos además que Dios escogió en ese capítulo 4 de Jeremías, del versículo 19 en adelante, o destruir a sus hijos, a sus seres queridos, que se rebelaron contra el Padre, o destruir ese sistema. El único que ha sido sentenciado a muerte es Satanás, a muerte espiritual, a muerte del cuerpo espiritual, a muerte del alma. Entonces, ¿qué hace el Padre? ¿Destruye a esos seres, a sus hijos, los hijos de Dios, o destruye el sistema? Él prefirió destruir el sistema, volver a recrear este mundo, crear esta edad presente que llevamos ya 6,000 y pico años, y poner al hombre en la carne, crear la carne, ¿me entiendes? Para que naciéramos inocentes, para que podíamos escoger entre el Padre Celestial y Satanás, el que controla este mundo, ¿me entiendes? Esta edad, estos cielos y esta tierra, es la edad presente en la cual nosotros vivimos, que estamos supeditados, y en estas dos lecciones acerca de la muerte física. La muerte en verdad es una transformación, la muerte del cuerpo físico, la premisa es que es una transformación de este cuerpo material que se vuelve polvo, y en verdad nos transformamos al cuerpo espiritual que regresa inmediatamente donde Dios, ¿me entiendes? Supeditado a la muerte del alma, ¿me entiendes? Vamos a llegar a la Escritura cuando Cristo dice: no temas a aquel que mata este cuerpo, pero teme a aquel que mata no solamente este cuerpo, pero el cuerpo espiritual y tu alma en el lago de fuego. ¿Me entiendes? Entonces, en estas dos lecciones vamos a estudiar acerca de la transformación, podemos decir, o sea, lo que nosotros le llamamos muerte física, o sea, la transformación de este cuerpo corporal, de sangre y de huesos, al espiritual.
¿me entiendes? Muchos les gusta decir que es la muerte. Yo prefiero decir, es una transformación del cuerpo material al cuerpo espiritual. Recuérdate del capítulo 15 del primer libro de los Corintios, esos dos cuerpos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa cuando decimos que nos morimos? ¿Dónde están, te pregunto yo a ti, tus seres queridos, a los que han muerto, entre comillas? En verdad, los cristianos, el verdadero cristiano, tú te puedes dar cuenta de esa persona si en verdad es un verdadero cristiano o no, cuando alguien se transforma, cuando alguien muere, ¿me entiendes? Es ahí donde nos damos cuenta, donde podemos salir a relucir nosotros los verdaderos cristianos, porque Cristo es un Cristo de los vivos y no de los muertos. Cristo no es un Cristo de los que se dicen que están en la tierra, ¿me entiendes? No hay nadie en la tierra, todos están en esa otra dimensión, ¿me entiendes? El espíritu, el alma está con el Padre en ese paraíso, esperando el juicio al final del milenio. Con esos pensamientos, entonces, vamos a seguir esta serie de lecciones y se le vamos a dar un título. Vamos a decir, ¿dónde están nuestros seres queridos, los que han muerto? ¿Dónde están? Eso es lo que la palabra de Dios nos va a responder. Con estos pensamientos, entonces, le pedimos al Padre Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que sea Él que nos guíe en este estudio y que nos abre las puertas del conocimiento de su palabra para tener compasión con aquellos hermanos que no saben qué es lo que pasa cuando, entre comillas, morimos. Hablan sus Biblias entonces y vamos a empezar esta lección en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Capítulo 12, versículo primero, para poner la fundación aquí de esta lección acerca de dónde están los muertos o nuestros seres queridos que han ya supuestamente ser transformados. Versículo primero, en el nombre de Jesús le pedimos al Padre: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, o sea, los días de la vejez. Acuérdate tú de tu ser amado, de tu Padre, antes de la vejez. Y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Tarde o temprano la mayoría de la gente que llega a edad pierde el deseo de la vida, pierde, ¿me entiendes?, el hecho de estar completamente en un éxtasis en esta vida. Perdemos el interés. ¿Sabes por qué? Porque no nos enseñan de que en verdad somos dos partes, que la muerte no existe, sino que vamos a ser transformados. Pasen al versículo 6 de este mismo capítulo 12. Escucha atentamente. Antes que la cadena de plata se quiebre. Hay muchos que dicen que se llama el cordón de plata. Cuando se separa el alma, cuerpo espiritual se separa del cuerpo material. Y se rompa el cuenco de oro, o sea, este cuerpo, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, o sea, la fuente de la sangre que corre por este cuerpo. Cuando este cuerpo prácticamente deja de respirar, el corazón deja de palpitar y ese cuerpo espiritual se desprende, podemos decir, y se sale de este cuerpo y empieza a habitar en esa dimensión. Escucha atentamente qué es lo que pasa al momento de esa transformación, de esa muerte. Y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra. O sea, que este cuerpo, que está compuesto de elementos y de materiales terrestres prácticamente,
¿Me entiende? Todo esto se vuelve polvo. Ya no lo vamos a ocupar, ya no lo vamos a necesitar. Desafortunadamente hay unos que creen que van a ser resucitados en estos cuerpos materiales, cuando ese no es el caso. El caso es que vamos a ser transformados, y esa dimensión, esa existencia en el alma, en el cuerpo espiritual, así es como vamos a habitar este planeta, no en estos cuerpos. ¿Me entiendes tú? Estos cuerpos van a regresar al polvo, a la materia orgánica de la cual está compuesto este planeta. Como era, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. O sea que al momento que tú estás en el vientre de tu madre, estás siendo compuestos de los elementos terrenales. ¿Me entiendes? Eso es tu cuerpo. Escucha atentamente. Y el espíritu, o sea, el cuerpo espiritual, lo que eres tú, tu alma, al momento de la transformación, al momento de la muerte, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Me entiendes? O sea, no nos volvemos, no vamos nosotros a la tierra como unos creen. Hay unos que prefieren creer que Dios es un Dios de los muertos que están durmiendo en la tierra. Nadie está durmiendo en la tierra. Todos, el espíritu, el cuerpo espiritual, el alma, regresa al Padre que lo dio. ¿Por qué lo dio? Porque Él lo dio en el momento de la concepción. Él manda el alma, manda ese cuerpo espiritual dentro de ese feto en el vientre de tu madre. Nadie está en los hoyos enterrado ahí, ¿me entiendes? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea que este cuerpo que ocupamos es vanidad. ¿Me entiendes tú? ¿Qué dice Cristo acerca de eso? Pasemos al Nuevo Testamento a ver qué es lo que dice el Señor acerca de esto. Marcos, capítulo 11, para que indaguemos y estudiemos qué es lo que el Señor Jesucristo nos dice acerca de esto. Y para darles una base aquí, vienen los saduceos. Escuchemos qué es lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 18. Y entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, escúchame, estos no creen en la transformación o en la separación del espíritu, ¿me entiendes? La existencia después de estos cuerpos, ¿me entiendes? Ellos no creen, pero lo están tentando. Y del versículo 19 en adelante le hacen una hipótesis acerca de esta mujer que estuvo casada con 7 hombres y le pregunta, en esa existencia, en esa dimensión en el cielo, ¿con quién se casará esta mujer? Escucha qué es lo que dice el maestro. ¿Quieres creer tú o prefieres seguir creyendo de que tú eres este cuerpo, que tú eres este ego? No, tú eres una composición, ¿me entiendes? De cuerpo, alma y espíritu. Cuando esto dejamos este caparazón, tú vas a regresar a lo que eras antes, como el Padre te creó desde el principio, desde antes de esa rebelión, desde antes de este planeta. Y contesta Cristo, 23. En la resurrección, pues, cuando resucitan, preguntan estos saduceos, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Esta es la pregunta, esta es la tentación. Escuchemos atentamente la enseñanza del maestro. Maestro dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis por esto, o sea, no estén equivocados, porque ignoráis las escrituras
y el poder de Dios. Como hoy en día, la mayoría de la gente prefiere ignorar lo que la palabra de Dios dice acerca de esa transformación. Los mismos científicos hoy en día, el estudio de ellos, y hay miles y miles de libros que se han escrito acerca de qué es lo que pasa cuando nosotros morimos, cuando estamos en ese proceso de muerte, cómo nos separamos, cómo pasamos al túnel, cómo pasamos y existe un comité de recepción, que son todos nuestros seres queridos que nos vienen a recibir antes de pasar a esa luz, el túnel, ¿me entiende? Hay miles de libros acerca de eso. Yo soy aficionado de toda esa literatura porque nos demuestra, la ciencia nos demuestra que no morimos, somos transformados, ¿me entiendes? A seguir viviendo, no hay nada muerto. El Padre es un Padre de los vivos y no de los muertos. Y el poder de Dios, 25. Porque cuando resuciten, o sea, cuando somos transformados, cuando somos separados de este cuerpo material, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque a ti se te llama ángel. Ángel aquí en verdad la palabra en el hebreo solo quiere decir mensajero de Dios. Somos mensajeros de Dios que estamos habitando estos cuerpos materiales. ¿Me entiendes? Si tú eres un cristiano de los verdaderos, entonces tú eres un hijo de Dios, mensajero de Dios, que enseña la palabra a nuestros hermanos que tanto lo necesitan, ¿me entiendes? Cuando alguien muere, se transforma, hermano, tú te puedes volver una bendición para esa familia, para esos seres que quedan agobiados con dolor, porque tú puedes expresar compasión, amor, entendimiento por ellos, ¿me entiendes? Porque tú sabes lo que la palabra de Dios dice y los puedes consolar y darles la esperanza, la fe de que esos seres queridos los vamos a volver a ver nuevamente en el cuerpo espiritual, en toda su gloria, ¿me entiende? Entendiendo finalmente por qué ellos fueron nuestros seres queridos. Continuando, 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿acaso no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo? Dios no es un Dios de los muertos, dice Jesús, sino que es Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. O sea que estamos equivocados, nos dice el Señor, acerca de esa transformación, acerca de esa muerte. ¿Me entiendes? Dios no es un Dios que va a poner a su alma, a su cuerpo espiritual y enterrarlo bajo la tierra. Eso no es una existencia. ¿Tú crees que Madre Teresa está bajo la tierra, 3 pies bajo la tierra? Esa alma pura, de compasión, de amor por los pobres. ¿Tú crees que ella está ahí? No, hermanos. Nosotros servimos a un Dios de poder y de amor. Nuestros seres queridos están con Él, ¿me entiendes? Pasemos rápidamente, siguiendo la enseñanza del Señor, para que nos demos cuenta que Él nos lo dijo en miles de ocasiones. Lo que pasa es que nosotros no queremos entender lo que nos dice el Padre Celestial y nuestro Señor. Lucas capítulo 23, versículo 39. Capítulo 23, versículo 39. Nuevamente el Señor hablando. ¿Y qué dice?
Escucha atentamente. Él está en la cruz, colgado, agonizando. Escucha atentamente qué es lo que pasa aquí. No pierdas el enfoque de que somos cuerpos espirituales primero, ¿me entiendes? Llenos de sabiduría, de inteligencia, de amor, de una existencia eterna. Los científicos dicen que no usamos ni el 10% de la capacidad mental. En ese cuerpo usamos 100%, ¿me entiendes? ¿Y tú crees que vas a estar enterrado en un hoyo? No, hermanos, escuchemos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, el malhechor que estaba a la izquierda, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Siempre pensando, el malhechor, el malo, siempre pensando en él mismo, ¿me entiendes? Sálvate tú, burlándose de él, y en el proceso sálvame a mí también. Qué ignorante. Y respondiendo el otro malhechor, escucha atentamente, el bueno, que ya se estaba arrepintiendo este malhechor, sabiendo que él está al lado del rey. Prácticamente se está arrepintiendo en el último minuto de su vida. Y le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Te estás muriendo y no le temes al Padre? Estando en la misma condenación, o sea, los dos somos malhechores criminales, y tú lo reprendes y te burlas del Señor. Este buen malhechor se está arrepintiendo aquí. Nosotros a la verdad, dice el malhechor, justamente padecemos, o sea que nos merecemos ser crucificados porque fuimos criminales, dice este arrepentido malhechor, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, cada quien es responsable de lo que ellos hacen. Si tú eres un criminal, tú vas a pagar, vas a llegar ahí y te van a meter en una prisión. En el paraíso hay prisiones. Ahí está encerrado Satanás. Ahí están los criminales que no se arrepienten cuando llegan ahí. Ahí va este malhechor. No existe el infierno, pero existen prisiones en el cielo. Y este malhechor, no me malentiendan, el malhechor malo va directamente a esa prisión de oscuridad. Ya vamos a llegar ahí, no te preocupes. Cristo fue ahí a proclamar su victoria y a darles también a ellos la oportunidad de salvación. Hermanos, quítate, ¿me entiendes?, estos espejos de los ojos y mira la belleza de la palabra de Dios y lo que dice el Señor. Todo está escrito. Lo único que tenemos que hacer es leer y pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos bendiga, que nos dé de su verdad. Continuando. Mas refiriéndose a Cristo, ningún mal hizo a la oveja, ¿me entiendes?, al que nunca pecó, al Hijo de Dios, lo estaban crucificando. Y le dijo a Jesús, escucha atentamente, ya prácticamente arrepentido: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Perdóname, prácticamente le está diciendo al rey. Acuérdate de mí, acuérdate de mi alma, de mi espíritu. Ten compasión de mí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dijo que lo iba a meter en un hoyo? No, hermanos, escucha atentamente. Para aquellos de ustedes que todavía están creyendo en esa fábula de que los muertos están ahí en ese hoyo, ellos no están ahí.
Cristo no puede ser más claro aquí. Les está diciendo prácticamente, hoy que mueras, estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, eso es una promesa, ¿me entiendes? Esa es la promesa de Jesucristo a este malhechor. ¿Quieres más evidencia? Pasemos rápidamente. Mateo, capítulo 17, para que veas tú el poder de Cristo. Él siempre estuvo en control de todo. Él siempre manejó toda la situación. Él dejó ser crucificado para que se cumpliera la Escritura. ¿Me entiendes? Esa fue la promesa de Génesis 3:15, 3:16. Otro tema después. Mateo 17, capítulo 17, versículo 12, leo. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y en ese momento, escúchame bien, se transfiguró. Transfiguró quiere decir que este cuerpo material prácticamente se disolvió. ¿Me entiendes? Transfigurar es el hecho de pasar de materia a energía pura. ¿Me entiendes? Haz tú la computación de Einstein. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Me entiendes? Energía se vuelve pura energía cuando la materia se mueve a la energía de la luz, a la velocidad de la luz. O sea que no se ve. ¿Ves tú la luz del sol? ¿Me entiendes? Se transformó Él por su voluntad. ¿Me entiendes tú? Y hay unos por ahí que andan diciendo que Cristo era un hombre. Sí, era un hombre, pero sobrenatural. ¿Me entiendes? Y se transfiguró de delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sabes por qué? Porque se convirtió Él en luz, se hizo Él luz. ¿Me entiendes? Así es como es el Señor. Entiéndeme. Por voluntad propia. Y he aquí, dice el versículo 3, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Dicen que salieron de un hoyo de acá? No. Se manifestaron en esa dimensión, porque ahí estaban. La ley y la profecía, Moisés representando la ley y Elías la profecía, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Confundido el pobre Pedro, ¿me entiendes? O sea que Pedro lo llevaron a esa dimensión vino para acá y los cubrió completamente, ¿me entiendes? Y hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Te pregunto yo a ti, ¿cómo reconoció Pedro a Moisés y a Elías? Por fotos, si no habían. Hermanos, en esa dimensión, cuando se nos da la capacidad espiritual, mental, de 100%, se transmite el pensamiento, ¿me entiendes? Telepáticamente. Inmediatamente lo reconocieron, sin necesidad de palabras. Pregúntate tú. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. O sea, esa dimensión con esta dimensión juntas. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Te pregunto yo a ti, ¿escuchas tú a Cristo hoy en día? ¿Escuchas tú, si dices que eres un cristiano, escuchas tú las palabras de Él acerca de esta transfiguración, acerca de la transformación de los cuerpos a nuestros cuerpos espirituales? ¿Por qué te entristeces tú entonces cuando uno de nuestros amados
vas a habitar otra vez ese cuerpo espiritual lleno de gloria. No te preocupes, regocíjate por él o por ella. Sí, hermanos, tenemos que tener compasión por los seres queridos que quedan. ¿Me entiendes? Porque la vida aquí es difícil, pero con Cristo todo es fácil. Continuando. 6. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hermanos, cuando tú estás supeditado a esa dimensión, no es cosa así nomás como dicen unos charlatanes por aquí. Hoy hablé con Dios. ¿Me entiendes? Y Dios me dijo. No, hermanos. La mayoría de los que yo conozco que han estado en la presencia de Dios caen al suelo con sus rostros en la tierra, porque nadie puede ver al Padre. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis, con compasión, con amor, porque no tenían el entendimiento. Cristo hizo esto para enseñarles a ellos su verdadera naturaleza y nuestra naturaleza también, ¿me entiendes? Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, escúchame bien atentamente la orden de Jesús que les da a estos. Prácticamente les da una orden para que no lo repitan, ¿me entiendes? Después ellos en verdad no acataron la orden, escucha. Y les dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea que hasta que Él regrese a manifestarse en ese cuerpo espiritual visto por miles y miles de personas, pero completamente transfigurado. Resucitado en verdad no quiere decir que uno sale de la tierra. No, en el caso de Cristo, ni cuerpo quedó. Eso es una transfiguración, o sea, la conversión completa de materia a energía pura. ¿Me entiendes? Con esos pensamientos entonces pasemos para que sigamos indagando un poco más. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando Él, entre comillas, resucitó? En verdad Él nunca murió, ¿me entiendes? Sino que se transformó y se movía de una dimensión a otra, ¿me entiendes? Aunque este cuerpo pareciera que cerró los ojos y murió, en ese mismo instante su espíritu se separó y fue a esa otra dimensión. ¿A qué? Hermanos, hazte esta pregunta. ¿Quién podía salvar a las almas antes de venir Cristo? Nadie. ¿Qué pasaba con la gente que se transformaba? ¿Qué pasaba entonces, digamos, con Isaías? ¿Me entiendes? Que murió. ¿Quién lo salva a él? Pues Cristo. ¿Pero cuándo? ¿Me entiendes? Cristo tenía que derrotar a Satanás primero por esta cruz, por este sufrimiento, derramando su sangre por todos. No solamente por nosotros los que estamos vivos hoy, no solamente por aquellos que estaban vivos entonces, sino que por todos los de antes. A eso fue Cristo, regresó al cielo, a predicarles a todos aquellos y proclamar victoria y darles a ellos la oportunidad de arrepentirse aún, escucha atentamente, a los ángeles caídos. ¿Qué te parece? Eso es amor. Que se van a arrepentir. Yo no creo que estos ángeles caídos se vayan a arrepentir. Yo no creo que Satanás se vaya a arrepentir. Satanás, su sentencia ya ha sido pasada, ya está muerto. Los demás tienen una oportunidad. Primer Pedro capítulo 3.
Versículo 18, escucha atentamente. Y esto ya lo habíamos estudiado anteriormente, pero vale la pena volverlo a estudiar. Escucha. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para ofrecernos a nosotros salvación, siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, lo crucificaron, sí, mataron el cuerpo, los ceneos, los hijos de Satanás, lo crucificaron, sí, mataron su cuerpo, escucha, pero vivificado en espíritu. ¿Me entiendes? Inmediatamente lo que pusieron en la tumba fue su cuerpo, no su espíritu. Escucha. En el cual también fue y predicó. ¿Estaba enterrado en la tumba? No. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta palabra predicó aquí, aquellos de ustedes que tienen un diccionario, en el griego es la palabra número 2784 en este diccionario Strong's que tengo aquí, que todo estudiante puede comprar un diccionario. Esa palabra es keruso, que es una proclamación, ¿me entiendes? Fue a dar victoria, a decir, he ganado sobre Satanás, tal y como se los dije. Esa es la palabra número griego 2784, que es proclamar victoria, proclamar la verdad a todas aquellas almas que no habían tenido la oportunidad de salvación. ¿Me entiendes? A todos. A eso fue. Los que en otro tiempo, escucha atentamente, ¿quiénes son los que están enterrados en las cárceles, en las prisiones celestiales? Escucha. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que en los días de Noé, ¿quiénes estaban ahí? Los ángeles caídos. ¿Qué estaban haciendo? Te pregunto yo a ti. Estaban desobedeciendo a Dios y tomándose a las mujeres de los hombres y preñándolas, contaminando la semilla del hombre. ¿Me entiendes? Aún a estos, Cristo les fue a ofrecer salvación, para que veas que es una transformación, ¿me entienden?, de estos cuerpos al espíritu. Pasemos rápidamente a las enseñanzas de Pablo. 2 Corintios capítulo 12, para que veas que es, ¿qué te digo? La transformación de estos cuerpos al cuerpo espiritual está prácticamente por todos lados en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros somos tan tercos que no queremos leer. No te preocupes, regocíjate, da gracias a Dios que esos seres queridos ya están con Él. Ya no hay sufrimiento terrenal, ya no hay sufrimiento de estos cuerpos. ¿Me entiendes tú? Todo en amor, compasión, entendimiento. Capítulo 12, Pablo va a hablar acerca de su muerte. Pablo prácticamente murió 3 veces. Escuchemos una. Ciertamente no me conviene gloriarme, no me conviene, dice Pedro, glorificarme yo mismo. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Les voy a hablar acerca de lo que el Padre Celestial, el Señor, me ha revelado. Escucha. Conozco a un hombre en Cristo, o sea, aquí él va a hablar en tercera persona. Conozco a un hombre que es el mismo, en Cristo, dice, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, o sea, si en presente en esto, no lo sé. Y si fuera del cuerpo, si estamos fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fui arrebatado
hasta el tercer cielo. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita estamos habitando el segundo cielo y el segundo edad presente de este planeta, de esta existencia. Son tres: el mundo que existió, la edad presente y el que vendrá. O sea que Pablo fue transportado al tercer cielo, quiere decir a la eternidad, después del milenio. ¿Me entiendes? En el espíritu no existe tiempo. El Padre puede hacer lo que Él quiere. Cristo simplemente lo desprendió de su cuerpo. ¿Qué crees que pasa con el cuerpo? Está muerto o durmiendo. Aquí está. Su espíritu está en la edad eterna. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. 4. Que fue arrebatado al paraíso, la edad eterna, el cielo, tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, que no lo dejaron hablar, no lo dejaron regresar y describir todo. De ahí, aunque Pablo nos va a revelar, cuando lleguemos ahí en la segunda lección acerca de dónde están los muertos, dónde están los espíritus, nos va a explicar más ese misterio. Ciertas cosas el Señor lo dejó escribir, no todo. De tal hombre me gloriaré, de tal hombre me glorificaré, dice Pablo. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea que Pablo hablaba acerca de su cuerpo material y su cuerpo espiritual. Él está diciendo, me voy a glorificar de mis tonteras de este cuerpo material, ¿me entiendes? Pero de mi cuerpo espiritual, donde fui transportado por el Señor, no lo haré. ¿Acaso hay otras ocurrencias acerca de esto? Claro que sí. Apocalipsis, capítulo 1. Ahora Juan le tocó a Pedro, a todos los apóstoles. Prácticamente Jesús les enseñó de que somos más que estos cuerpos, ¿me entiendes? Somos seres sobredotados, espirituales, con súper inteligencia, súper amor, súper capacidad de cambiar este mundo, si queremos. Capítulo 1, versículo 9, Juan habla. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, exiliado. ¿Por qué estaba él ahí? Escucha. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Te pregunto yo a ti, ¿estás tú listo o lista para ser exiliado a algún lugar por la palabra de Dios? Eso es destino, ¿me entiendes? ¿Será posible que tú estás siendo llamado para que seas un campeón de Cristo? Lo más probable es que sí, porque si me estás escuchando es porque el Padre te ha llamado a ti a escucharme. Lo más probable es que eres parte de este grupo especial que vamos a hablar. El remanente, la elección, los escogidos que tienen que hacer un trabajo. Continuando, 10. Dice, yo estaba en el Espíritu. Aquí la traducción está buena, porque el Espíritu está en mayúscula. El Espíritu en mayúscula es el Espíritu Santo. Cuando uno está en el Espíritu Santo, ya no está en este cuerpo. ¿Me entiendes? ¿Cuándo? Escucha, en el día del Señor. O sea que no nos equivocamos. ¿Cuándo es el día del Señor? Cuando Jesucristo regrese a este mundo y todo cambie. La séptima trompeta. Ese es el día del Señor. El último día de esta edad, la segunda venida de Él y el primer día del milenio. Ese es el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Por qué? Porque el Padre, el Señor, le va a decir, que decía,
Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Eres tú parte, hermano, de estas iglesias? No te pierdas la siguiente lección, porque ahí nos vamos a meter en más detalle acerca de estos cuerpos espirituales, terrenales, esta composición, ese ser superdotado que eres tú, ¿me entiendes? No dejes que nadie te diga que no eres un ciudadano del cielo. Lo eres. No importa lo que diga la organización, tú eres más de lo que te imaginas. Hermanos, gracias por escuchar. No te pierdas la siguiente lección, porque ahí vamos a llegar a lo que nos va a suceder en nuestro futuro. Hay unos de ustedes que viven hoy en día que no van a experimentar lo que la gente común llama la muerte. No existirá para uno de ustedes. Hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Crees tú eso? Esperamos que sí. Dios te bendiga, gracias por escuchar y escucha. Cristo es la palabra viviente. Dios te bendiga.